Bueno, vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis es uno de los libros que escribió el apóstol Juan. Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera, y Apocalipsis. 5 libritos. El Apocalipsis 1. Nosotros vimos la vez pasada el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que hoy vamos a ver Apocalipsis 1. Padre, en el nombre de Jesús, leemos tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te damos gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que produzca, Señor, ese efecto por el cual la envías. Abrí nuestro entendimiento y danos sabiduría para poder recibirla, atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Gracias por bendecirnos en este día con este consejo que viene de tu corazón. Gracias, Señor. Amén. Dice Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan está hablando acá de que Jesús le dijo a él, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, ese soy yo. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen la palabra de esta profecía, ustedes, bienaventurados son. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca de la venida del Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Acá está hablando del Espíritu Santo de los 7 espíritus del número perfecto de Dios, ¿no? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, como dice Primera de Pedro 2:9, ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ser testigos de Cristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que la traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Acá está demostrando Juan que él no es más que cada uno de nosotros. Él estaba en el lugar, el tiempo y en el espíritu correcto para que Dios le hable, que puede estar cualquiera de nosotros en esta misma situación. Y acá él está diciendo lo mismo, hermano, yo soy igual que ustedes, no soy más ni menos. Así que si estás es como la radio, ¿no? Que vas corriendo el dial hasta que encontrás la emisora. Si vos te pones acorde con Dios, Dios te va a hablar y te va a mostrar todo. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En la paciencia de Jesucristo. Dios no está apurado. Jesucristo va a venir en su tiempo, pero está esperando de nosotros paciencia, la paz, la ciencia de la paz, para que seamos pacientes en Él. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos era una iglesia rocosa que está en frente de Éfeso, en esos lugares, donde había sido exiliado. El César romano, queriendo matar de una forma, y eso lo cuenta la historia, no lo dice la Biblia, Juan fue el único que no muere martirizado como todos los apóstoles. Ya habían muerto todos los apóstoles.
Él había estado en Jerusalén con la persecución, fue a la diáspora, fue dispersado y terminó en Éfeso. En Éfeso terminó Juan. Y ahí es donde lo martirizan. A él lo hacen huevo frito. Lo ponen en un recipiente y lo fríen con aceite hirviendo, cuenta la historia. Pero cuando lo sacan de ahí, fue notorio para todos, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Juan le dijo: gracias por el spa, Señor. Gracias por el spa, le dijo al César, porque no se quemó. El aceite hirviendo no lo quemó, Juan, cuenta la historia. Entonces, no le quedó otra al César, viendo de que el poder de Dios estaba en él, no le quedó otra que mandarlo a una isla desierta. Imagínense Juan, que era un apóstol de Jesucristo, que había apoyado su cabeza en el pecho de Jesús. El que él se consideraba, él dice, el apóstol amado por Jesús. Todos los demás apóstoles habían muerto y estaban en la presencia del Señor gozando, y él estaba solo acá en la tierra. Y encima a él le dijeron: vos tenés que ser testigo, tenés que ir y proclamar el evangelio. ¿Y qué pasó? Estaba solo en una isla abandonado. Señor, ¿para qué me trajiste acá? En una isla solo, desierta. ¿A quién le voy a predicar acá? ¿A las piedras, a las gaviotas? Pero Dios tiene un propósito, a pesar de la situación que estés, donde estés, que no tengas el coche, que no tengas el coche, que no tengas el coche funcionando, que Marcelito esté en Trelew, no importa la situación que estemos viviendo, Dios te va a usar, Dios se va a glorificar en todo. Así que tenemos que saber de que cual sea la situación que estemos viviendo, Él se va a glorificar y lo va a usar. Y Juan, imagínate, estaba solo en una isla allá desierta, que no había nada, rocosa, pero Dios lo iba a usar. ¿Para qué? Para revelarle los acontecimientos futuros de la humanidad. Así que no importa lo que estés viviendo, ponete en sintonía con Dios, ponete a cuenta con Dios, y Dios te va a hablar y te va a ministrar y se va a glorificar a través tuyo, va a extender su reino si vos así lo querés. ¿Y qué le pasa a Juan? Juan dice que estaba en el día del Señor en el Espíritu. Él estaba orando a pesar del lugar donde estaba, a pesar de la situación, de la falta de comida, la falta de todo. Él estaba orando al Señor. Él no perdió su fe, él siguió en el Señor. Y estaba orando en el día del Señor, estaba respetando todo lo que le había pedido Cristo, a pesar de estar solo y allá olvidado, él seguía. Y en ese día tiene la revelación. Y dice que él estaba orando y sintió un ruido estremecedor, como una trompeta, dice que lo sintió. Y cuando sintió eso, escuchó una voz que le decía: yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves. Eso le dice el Señor a Juan. Y cuando Juan, asombrado por el sonido, se da vuelta, ¿qué es lo que ve? Y ahí tiene la revelación de Cristo. Él ve 7 candeleros. ¿Se acuerdan que no hace mucho prediqué sobre la menorá, que es la lámpara de 7 brazos que estaba en el lugar santo? Y él ve 7 candeleros. Y dice que entre medio de los candeleros ve a uno como el Hijo del Hombre. Acuérdense que él había estado con Jesús, lo conocía en la intimidad a Jesús. Y él ve que como el Hijo del Hombre. Y lo que le llama la atención a él es su vestido. Dice que tenía unas vestiduras largas hasta los pies, que eso muestra la soberanía de Dios, la majestad de Dios. Y luego ve que tiene cabellos largos, blancos, que simbolizaba sabiduría. Luego ve que tiene cruzado un cinturón de oro. Era azul y oro, azul y oro la vestidura. Un cinturón de oro que tenía cruzado, simbolizando esa autoridad, ¿no? La seguridad y la autoridad, y era de oro. Luego vio que los ojos eran como llamas que salían de la justicia de Dios. Luego vio de que tenía pies como de bronce bruñido, pero refulgentes como que estuvieran en el horno. Todo su ser era de luz. Y luego vio que en su mano derecha tenía 7 estrellas que estaban en su mano. Y vio que de su boca salía una espada aguda de doble filo. Y vio que su rostro resplandecía como el sol del mediodía.
Eso era la imagen que vio. Y dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. No sé si alguna vez han escuchado acá después de mucha lluvia lo que es el río, como es estremecedor el ruido de muchas aguas. Así que no le quedó otra que se desmayó. Como dijo Isaías, que dice que cuando él se encuentra y ve al Señor, dice, guay, que soy muerto porque mis ojos vieron al ángel del Señor. Esa presencia impresionante hace que Juan caiga postrado delante de él, desmayado. Dice que vino y puso sus manos puso su diestra sobre su cabeza y le dice, no temas, no temas. La presencia de Dios trae esa paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. La imagen de Dios puede darte la sensación de miedo, de temor ante la magnificencia de Dios, la pequeñez nuestra, la santidad de Dios y la inmundicia nuestra. Pero la presencia de Dios trae paz. Esa paz le dice, no temas, yo soy el primero y el último, o sea que nada está afuera. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No temas, dice. Y escribe lo que ves. De las cosas que son, de las cosas que van a venir. Él le muestra en esa revelación las cosas que son, las que fueron y las que van a venir. No temas, le dice, yo soy el que vivo, el que estuve muerto y el que vive por los siglos de los siglos. No temas. Y escribe lo que ves, las cosas que son, las cosas que fueron, las cosas que han de venir. Esa es la revelación que le hace Cristo a Juan. Y después le dice, las 7 estrellas que vistes en mi mano son los 7 ángeles de la iglesia. Y los 7 candeleros que vistes son las 7 iglesias. Los candeleros representaban a las 7 iglesias de Asia. Dice, y escribe a las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. La iglesia era una en cada ciudad. Podía haber, en ese momento había una, pero como hoy hay muchos tipos de congregaciones, pero es una sola la iglesia de Lago Puelo. Una. Nosotros el domingo pasado fuimos a compartir con los hermanos del movimiento. Una belleza, compartimos la Santa Cena. Esa es la iglesia del Señor. Una. Podemos tener formas distintas de alabar a Dios, incluso de representar la Santa Cena, pero un espíritu, un cuerpo, un Dios, una fe, un bautismo. Somos uno en Cristo. Esa es la iglesia. Y el ángel del que dice de las iglesias es el pastor de la iglesia. La carta que les manda a las 7 iglesias va al pastor de la iglesia, que es el que trae la palabra de Dios para la iglesia. No es a un ángel del cielo, sino es al que traía la palabra para cada iglesia. Y la primera es a la iglesia de Éfeso, que eso está en el capítulo 2. El ángel dice, escribe al ángel de la iglesia, escríbele a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy grande, se calculaba que 200.000 habitantes en ese tiempo, era muy grande, estaba con un puerto hacia el Mediterráneo, que era entrada y salida de todo el continente, así que tenía mucho movimiento económico. Y además de eso tenía la diosa Diana. La diosa Diana era la misma de Artemisa, que estaba en Pérgamo también, pero Diana era para los romanos. Era la misma diosa de la fertilidad, de la promiscuidad también, ¿no? Pero para los romanos era Diana, para los griegos era Artemisa. Y Éfeso era capital. Era una ciudad donde estaba el gobernador romano. O sea que era una ciudad muy importante. Y ahí había estado, 35 años antes, había estado Pablo mismo, yendo a Éfeso y habiendo fundado una iglesia. Él fundó la iglesia de Éfeso. En esa iglesia estaba María también, había estado Juan, Priscila, Aquilas, nombrados en la Biblia, ¿no? Era un lugar donde una iglesia grande, pujante, que hacía efecto sobre el barrio, no, sobre la ciudad. Era una iglesia muy, muy grande. Esta iglesia tenía considerada el templo de la diosa Diana una de las 7 maravillas del mundo. Así que imagínense lo que era. Dice, cuando él
en Hechos 19 está hablando de que él está en Éfeso y empezó a ir a predicar, empieza a tener problemas Pablo, porque los artesanos que hacían templillos en plata y toda el trabajo, la parafernalia, ¿viste? Los crucifijos, las estampitas, todas esas cosas, era un negocio muy grande en Éfeso. Entonces toda esa gente empezó a ver de que la prédica del evangelio le estaba sacando el trabajo. Entonces empezaron a quejarse y lo terminan echando a Pablo de ese lugar. Se hace un terrible lío, casi lo matan a Pablo. Éfeso había sido un lugar donde habían ido 12 discípulos, pero de Juan el Bautista. Cuando Pablo va a Éfeso, le dice, ¿cómo no fueron bautizados en el Espíritu Santo? Nosotros fuimos bautizados en agua de Juan. Entonces Pablo los bautiza, reciben el Espíritu Santo y dice de que en ese lugar fue el lugar donde más milagros se producían. Dice que los pañuelos donde se secaba la transpiración Pablo, eran llevados a los lugares de enfermos y se sanaban todos. Por la sombra de los apóstoles se sanaban. Pero los mayores milagros fueron ahí en Éfeso, una demostración del poder de Dios. Esa ciudad es a la que se le manda esta carta. Y esta carta dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y se vuelve a presentar Jesús, ¿no? Escríbele al pastor de la iglesia de Lago Pueblo y dile a su pueblo que yo, el Cristo, el que tiene las 7 estrellas, o sea, lo que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene la iglesia en su mano, el que te tiene en su mano derecha, el que se pasea en medio de la iglesia, ese es el que escribe la carta. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Se acuerdan que cuando vimos los atributos de Dios, estudiamos los atributos que consideramos eran 10, que era la soberanía, vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, la inmutabilidad, la veracidad, la rectitud, la justicia y el amor. Vimos 10 atributos de Dios. Y uno de esos atributos era la omnisciencia. Él conoce todo. Él no va a aprender más, Dios, por el paso del tiempo. Nosotros sí, tenemos que aprender más con el paso del tiempo. Pero Él no, Él siempre es igual. Y Él dice que es inmutable, desde antes hasta después, porque nosotros tenemos el concepto de inicio y de fin. Él nunca cambia y es exactamente igual. Dice, yo conozco tus obras. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel 8, de que, el que lo anota es 8, 9 al 16, de que él estaba en Babilonia y lo lleva en una visión al templo y le dice, mira por ese agujero, un agujero en la pared del lado de afuera del templo. Y le dice, mira por ahí, métete por ahí y excava ahí adentro, más profundo anda, dentro de los muros, dentro del templo, dentro del corazón del hombre. Y le dice, ¿qué ves? Y él ve todas las paredes dibujadas con animales inmundos, con dioses extranjeros, con inmundicias, en lo oscuro, en lo más profundo del corazón, en ese momento del templo, ¿no? Que representaba a Dios. Entonces él mira y ve que encima, por un agujero, entra por ahí, tiene que excavar, o sea que tiene que ir bien profundo, y ve todo eso, y ve que le muestra que el sacerdote estaba haciendo incienso a esos ídolos. Dios puede ver hasta en lo profundo de nuestro corazón. Cuando nadie me ve, cuando estoy solo, lo que estoy pensando, donde nadie me ve, Él llega hasta ahí. Por eso Él les dice, yo conozco, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces. Incluso, como hablábamos el otro día con él, Dios conoce la verdadera intención de por qué hago yo algo. A veces yo lo puedo hacer para que me vean, para tener reconocimiento, para que me den gracias. Y si no me reconocen, no me dan gracias y no me ven, me siento mal.
Lo hice para mí, no para Dios. Por eso él dice que yo conozco tus obras. En el Salmo 139 dice eso. Él me conoce mi levantarme, mi acostarme. Lo voy a leer. Incluso conoce antes que la palabra esté en mi lengua. Él ya sabe lo que voy a decir. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esto es un salmo del rey David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia? No hay lugar. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Y se lo dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Dice que has probado lo que se dicen apóstoles. Cuando él escribe la carta, si pueden leer la carta a los Efesios, es una carta de amor lo que él escribe. Él conocía, dice, que él conocía las obras de ellos. En Efesios 1:15 está más o menos, que dice, yo no dejo de doblar rodillas por ustedes. Yo conozco que son gente de fe. Yo conozco que son gente que ama a su hermano, que hay amor en ustedes. Lo sé, lo conozco y lo he escuchado y lo he visto. Esa era la iglesia de Éfeso. Pero después de 35 años, tiene que escribir esta carta al Señor. ¿Qué pasó en la iglesia? Ahora lo vamos a ver. Dice que era una iglesia que trabajaba, que conocía a los apóstoles y los que no lo eran los echaban, lo encontraban mentiroso. Y en el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia espectacular. Trabajaba, hacía todo lo que tiene que hacer la congregación, tenían paciencia. A los que estaban mal en la iglesia los disciplinaban, a los que eran falsos los sacaban afuera. Era una iglesia perfecta, tremenda, hermosa para los ojos de los hombres, ¿no? Era una iglesia que trabajaba, que era eficiente en la ciudad. Acá dice perseverado, de paciencia. Claro, que tenían perseverancia, que eran constantes en lo que estaban haciendo. Si ellos hacían un servicio, lo estaban trabajando. Y has sufrido, ¿no? Dice, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¡Wow! Que le digan a una iglesia, que era la iglesia de Éfeso, una de las más grandes iglesias, que estaban luchando en un lugar tremendo, que eran pacientes, perseverantes, que eran trabajadores, que cuidaban la palabra, la predicación, que eran realmente luz ahí. Dios les dice, tengo algo, dejaron su primer amor. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejamos de saltar como cabritos en la manada? ¿Cuándo dejamos de demostrar a que tenemos un Dios vivo? Cuando dice tu primer amor, ¿vieron cuando alguien está recién convertido? Que cuando recién se convierte se muestra y que empieza a hacer, canta y que le habla a todo el mundo y que está prendido fuego y uno le dice al otro, no, déjalo, está en el primer amor. Si él está en el primer amor, ¿yo en dónde estoy? Es para preocuparme. Cuando yo no estoy en el primer amor, que son las primeras obras, yo estoy en otro lugar. Y no, Dios no me quiere en otro lugar, Dios me quiere ahí. Dice que has dejado tu primer amor. En Efesios 3 les dice, 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma forma toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que es
que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo quería hacerles entender, él conocía de su amor, pero Pablo acá rogaba para que realmente entiendan lo inmenso, lo que es el amor de Dios. Ese amor que ustedes tienen que andar, todos tenemos que andar, en ese amor tremendo de Dios. Cuando yo estaba estudiando en Rawson, un chico que estudiaba conmigo me dice, te voy a presentar a mi prima. Y fui al cine. Y cuando estábamos entrando al cine, el cine tenía 2 puertas. Yo iba por este lado y por allá iba la prima de él con unas pieles así grises, en cabellos al viento, y la vi allá, de aquel lado, la vi cuando entraba y me flechó, ¿viste? Bueno, después estuvimos y empezamos a salir de novio, y yo entraba el domingo a las 10 menos cuarto, y hasta las 10 menos 16 estaba del otro lado del río, no le importa qué estábamos haciendo, pero estaba con ella. Y después salía yo con botas tejanas, salía al palo, porque si no, no entraba. Yo estudiaba en la escuela oficial de policía. Tenía que entrar sí o sí a las 10 menos cuarto. Así que volaba para la escuela, a la noche, solo, porque no había una sola alma en Rawson en ese momento, no había nadie a la noche, para estar hasta el último minuto con ella. Y después, toda la semana pensando en ella, contándole a los demás las bendiciones, contándoles, y no me importaba la transpiración que podía tener, lo mal arreglada que pudiera estar, por ahí los enojos con un maltrato, eso no importaba por esa pasión que provoca ese primer amor con la otra persona, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere, porque es cuando nosotros nos entregamos al Señor, aparece ese primer amor, esa pasión. ¿Y dónde está ahora la pasión por el Señor? Y eso es lo que le pasa acá a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado esa pasión, ese primer amor que le dice. Y acá no importaba tanto lo que hacía la iglesia, porque era una iglesia que hacía y hacía mucho, pero era más importante lo que era cada uno de ellos a lo que hacía la iglesia. No importa tanto lo que hacía. Yo tengo un libro que se llama La crisis entre el ser y el tener, de un pastor brasilero, Caio Fabio. Tremendo libro. Esa crisis tenían ellos. Ellos hacían. Si vos pensás los que hacen, los lamas, los budistas, que se meten en un convento, en un monasterio, en un claustro, y ellos se privan de todas las cosas de este mundo. Pero eso no es importante para Dios. Dios lo que quiere es tener una relación conmigo, íntima, y como decía, perseverante, diaria. ¿Se acuerdan en Juan 15 cuando habla de la vid? La planta de la vid tiene la uva, que somos nosotros, y separados no somos nada. Sin Cristo en nuestro interior, no somos nada. Él quiere una relación, y como hablamos con Diego ayer, y esa relación tiene que ir en aumento. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no la pongo en práctica, y no muestro, y no tengo esa relación con Cristo, me seco, nada soy, dice 1 Corintios 13, nada soy. Eso es lo importante del primer amor que le dice a esta iglesia, dice, has dejado tu primer amor. Si lo que haces, tus obras, si lo que haces es realmente por lo que eres en Cristo Jesús, esas obras, eso que haces, va a perdurar en el tiempo. Y cuando venga la prueba, como dice en 1 Corintios 3:9, va a pasar por el fuego y no se va a quemar. ¿Con qué estás edificando tu vida? ¿Con oro, con plata? ¿Estás teniendo relación con Dios? ¿O lo estás haciendo con hojarasca y con leña, que es la costumbre, el legalismo, lo que estás haciendo por costumbre? No, Dios dice que tenés que tener esa pasión, volvé a esa pasión. Si te das cuenta, si esta palabra es para vos, tenés que hacer lo que viene después. Dice, recuerda por tanto de dónde caíste, de dónde has caído. Tenés que acordarte, pensá en las primeras obras, pensá en los primeros tiempos. Pensá cuando recién lo conociste al Señor, cuando empezaste a caminar en su amor, a sentir su presencia. ¿Estás igual que en ese tiempo? Acuérdate de dónde has caído
y arrepiéntete. El arrepentirse es que si yo voy caminando para allá, puede venir una palabra, puede venir una sensación, puede venir una canción, puede venir una prédica que te diga, estás mal caminando. Entonces, si te viene un remordimiento y vos dejás de hacerlo, ya cumpliste la mitad, 90%. Entonces yo dejo de hacerlo. Pero eso es remordimiento. Pero si yo, aparte de dejar de hacerlo, me vuelvo al Señor y camino en otra dirección, eso es arrepentimiento. Es saber lo que estoy haciendo, que está mal, y cambiar de dirección, cambiar de mentalidad, de pensamiento. Eso es arrepentimiento. Si yo digo, sí, está mal lo que estoy haciendo, tengo que dejar. Pero no voy a Cristo, ahí quedó. Y esa puerta va a seguir abierta para que el enemigo la vuelva a usar más adelante. Por eso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Así que tenemos que volver a Él, pensar de lo que hemos dejado de hacer, apasionarte por Cristo, que Cristo sea todo. Cuando Dios le hace entender a Mabel que Dios hizo un milagro en ella, cuando ella entendió y recibió esa revelación, porque se lo dieron los médicos, de que estaba sana, estaba loca, estaba hablándole a todo el mundo, al remisero le hablaba, al carnicero, a todo le hablaba. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos locos por Él, que seamos herramientas útiles en tus manos, como un tobogán donde la gloria de Dios pase. Eso es lo que Dios está diciendo. Date cuenta de todo lo que estás perdiendo por no dejarte usar por mí, esa pasión, ese amor, esa relación con Cristo que quiere. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, y ahí viene el tironcito de oreja, ¿no? Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar y no, si no te hubieras arrepentido. Quitarle el candelero, ¿qué era el candelero? Era la iglesia. O sea, vas a dejar de ser iglesia. Y no es iglesia como conjunto de hermanos en un salón, no. Nosotros, cada uno de nosotros, es una iglesia. Y te vas a convertir, si no te arrepentís y volvés al primer amor, te vas a convertir en cabrito. Estás en la iglesia, vas a orar, va a haber milagros, vas a ir a visitar, vas a dar de comer, vas a hacer algo por el otro, vas a ayudar a los niños, vas a alimentar a los demás, pero el Señor te va a decir, no te conozco. ¿Por qué, Señor, no te conozco? Y porque lo que hiciste, lo hiciste por tu placer, porque lo hacía para vos y no me lo hacías para mí, por amor a Él. Por eso dice que va a quitar el candelero de su lugar. Cuando el Señor en Hechos 1 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre nosotros y da poder. ¿Pero para qué? ¿Para qué son las obras manifiestas del Espíritu? Para ser testigos de Él. Para eso viene el Espíritu Santo, para eso vienen los milagros, para eso vienen todas las manifestaciones del poder de Dios, para extender su reino, para que lo conozcan a Él, para que la gente vea la locura del Evangelio en nuestras vidas, para que puedan ver cómo caminamos, que somos felices, que somos gozosos, que somos con problemas, pero, como dice la palabra, atribulados, pero no estamos volteados, no estamos fusilados, no estamos destruidos, no estamos derrotados, porque tenemos al Dios de la gloria con nosotros. Si comprendiéramos realmente quién está en vos, no ibas a tener miedo, no ibas a tener temores. El único temor que tenemos que tener es el temor a Jehová. Todos los temores y miedos es pecado, dice el Señor. Es pecado. Todos los temores y miedos que tenemos no son de Él, son del enemigo, porque abrimos nuestros oídos a Él. Y dice que, recuerda por tanto, el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Se lo dijo a Pérgamo también, a la iglesia de Pérgamo. Pero acá le dice, yo sé que vos tenés bien firme y que la doctrina de los nicolaitas a vos no te hace efecto. Y vos los sacás. Cuando dice que a los mentirosos y a los malos vos los sacás. Los nicolaitas eran los que practicaban el autoritarismo, los que practicaban el reconocimiento. Yo hago las cosas para que me vean, yo oro para que me vean, yo hago esto para que me vean. Y si yo no soy reconocido, me molesto. Esa es la obra nicolaita. Nicolaita. Eso es lo que representa.
las que quieren ser reconocidos, las que necesitan que lo agradezcan, que lo aplaudan, que lo vean. Eso eran los nicolaitas. Hay otra versión también dice de que eran en la cantidad de cultos que había en esa época, algunos cristianos consideraban que si iban a algunos lugares, comían cosas o hacían algo en el cuerpo, no afectaba a mi alma. Y nosotros sabemos de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir, ¿no? Así que tengamos bien en cuidado que cuidar las paredes del templo. Cuidemos el templo. Ensancharla por ahí. Claro, por ahí quería ensanchar el templo y la doctrina de los nicolaitas dice acá en Éfeso, yo sé que ustedes la doctrina de los nicolaitas no la permiten. En Pérgamo le tira la oreja por eso, porque decía que la estaban permitiendo. Y en el 7 dice, y el que tiene oído, todos tenemos oído, todos tenemos oreja, todos escuchamos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7 iglesias representaban la totalidad de Dios en ese momento. En Asia Menor eran 7 iglesias que había, una en cada localidad grande, que representaba a Cristo en ese lugar. Así que este mensaje es para las iglesias, porque cada iglesia puede tener necesitar una de estas cartas en alguno de nosotros. Por eso es importante pedirle a Dios que nos revele en nuestro corazón si esta carta es para mí. Dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. Por eso dice, antes que tenemos que entender, ver de dónde caí, arrepentirme, que es metanoia, arrepentirse, cambiar de dirección. Cuando cambio de dirección, voy para otro lado, voy en él y vuelvo a hacer esas obras, las primeras obras. Entonces dice que tengo que vencer. ¿Qué quiere decir? Que tengo que persistir, tengo que perseverar, tengo que llegar al final de la carrera. No tengo que hacerla hoy, alabar al Señor, bendecirlo, arrepentirme y el miércoles estar en cualquiera. O teniendo problemas. Todos tenemos problemas. El tema es cómo lo enfrento, cómo lo vivo, cómo lo paso. ¿Se acuerdan cuando decía que pasamos por las sombras del valle de la muerte? Tomado de la mano del Señor, la vamos a pasar bien. Si nos soltamos de la mano del Señor, la vamos a pasar mal. Entonces dice, al que venciere. Juan, en primera de Juan 5, del 1 les leo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es nacido de Dios? Todo lo que estamos acá. Vencemos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esos son los vencedores, los que tienen la fe en Cristo y viven para la gloria de su nombre. El que vence. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nosotros estábamos con Adán, estaba en el paraíso, el pecado lo saca del paraíso y nosotros a través de Cristo volvemos al reino de Dios. ¿Y a dónde vamos a volver? Al paraíso. El paraíso está cerrado con una espada que se mueve, que no permite que nadie entre. Bueno, esto, volver al primer amor, estar en Cristo Jesús y ser esas luminarias en el mundo, nos va a hacer que volvamos allá. ¿Quién quiere volver a ese lugar? Dice, Edén significa descanso, placer y felicidad. A un lugar que vamos a estar por siempre con Cristo. Por siempre, por la eternidad. Por ahí nosotros lo vemos eso como un cuento de hadas, ¿no? De que vamos a volver al paraíso. Pero eso es lo que dice la Biblia. Si yo creo algo de la Biblia, tengo que creer todo lo que dice la Biblia. Si no, estoy errando el viscazo, decía mi papá. Le estoy errando feo. Tengo que creer todo. Y dice que el cual está en medio del paraíso de Dios. El Edén está todavía. El Edén no, los árboles no se secaron del Edén, porque son los árboles de Dios.
El árbol de la vida y el árbol de la ciencia están ahí todavía. El Edén existe en la dimensión de Dios. Cuando nosotros muramos, o cuando nosotros, si estamos permaneciendo aquí en la tierra para la segunda venida de Cristo, vamos a irnos con Él en las nubes a ese lugar, al paraíso, donde reinaremos por siempre. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 nos dice, en esto hemos conocido el amor. Primera de Juan 3:16 decía eso. Y primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. Que Él entregó su vida por nosotros, también nosotros tenemos que dar la vida por el hermano. Ayer estuvimos hablando un poco de eso. ¿Das la vida por tu hermano? Hay hermanos que por ahí cuesta amarlos, por su personalidad que no es igual a la tuya, por su forma de ser que a veces me enoja, me daña, las cosas que dice. Y yo me pongo a pensar con mi hermana que vive allá en Radatili, que a veces ella toma, a veces fuma, a veces dice malas palabras, a veces nos peleábamos. Con los primeros años de matrimonio, Mabel estaba re en contra, medio así con ella, porque ella por ahí me guardaba las macanas que yo me mandaba, o me apoyaba a mí, y la lastimaba a ella. Pero después entender de que por más que tu hermana te pelee, es tu hermana de carne, ¿no? Con tu hermano vos te pelearías y lo odiarías y lo matarías, no. Porque es tu hermano y te lo bancás igual, por más que chupe, que fume, que diga malas palabras, que diga, o te diga cosas malas. Por ahí no hacen manifestaciones, pero lo amás. Y el que está al lado tuyo es tu hermano, por más que sea como sea, que te diga cosas que te lastimen. Tenés que amarlo. Y ese es el amor que Dios nos pide que tengamos para nosotros. Que no es el amor humano, porque yo amo al que me ama como ser humano. Pero al que no me ama no lo puedo amar. Y Dios te dice, y lo lamento, en el reino de Dios es al revés. Tenés que amar al que no te ama. Tenés que orar por tus enemigos. Tenés que darle de comer a tu enemigo. ¡Ay, Señor! Me dice, pero las cosas de Dios no son gravosas cuando yo tengo el amor de Dios en mí. Si yo no tengo el amor de Dios, no puedo dar ese amor. Entonces me voy a pelear con el hermano, una hermana o el hermano, o el hermane, no, el hermano me va a decir algo y me molestó y me enojé y no vengo más. Nunca entendiste el amor de Dios. El amor de Dios. 1 Corintios 13. Esta versión me encantó, creo que es la que tiene Mabel. Dice, si no tengo amor, de nada sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. No importa nada. Si yo tengo el amor de Dios, lo que haga el otro no me va a lastimar. Me va a hacer sentir mal, me va a dañar físicamente. ¿Qué pasó cuando Jesús lo estaban latigando? Le estaban sacando pedazos de su cuerpo y Jesús los amó. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Cuando la gente da, nosotros lo vimos cuando en el incendio, ¿no? Que traían bolsas y bolsas de cosas rotas, viejas, arrugadas, sucias. Eso no es dar por amor. Eso es hacer una limpieza de placar y entregarle a la gente para no tirarlo a la basura. Cuando hacemos las cosas y no lo hacemos como en el amor de Dios, estamos haciendo por nosotros mismos. Cuando yo hago algo, lo hago para Dios, no para la persona que está ahí. Yo lo hago para Dios. Por eso es el amor de Dios que puso en mí, yo se lo devuelvo a Dios. Y esas primeras obras, esa pasión, ese fuego de Dios que puso en mí, yo se la doy a Dios. Y Dios se la da a la persona y recibe del amor de Dios. Porque si yo, es muy lindo y placentero poder dar. Tener muchas cosas para poder dar es placentero. Pero lo hago porque me satisface mi corazón y mis deseos. Y eso está mal, porque lo estoy haciendo para mí. Dice el Señor de que Él aborrece, hay dos cosas que matan ese amor. El orgullo y la maldad. En Juan dice que
Él no recibe la gloria del hombre. O sea, lo que a vos te glorifica, que vos te sentís bien, Él no lo recibe, porque es orgullo. Y la maldad dice que cuando en estos tiempos de último la maldad iba a crecer y por eso el amor de Dios iba a enfriar, iba a matar incluso a los que estaban llamados. La maldad mata el amor. El orgullo mata el amor. Dicen, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Eso es un tirón de oreja para mí. ¿Sos paciente? ¿Sos amable siempre? ¿O se te escapa el rulero? No, el flequillo. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. El problema de la envidia, una envidia santa. Ay, hermano, ese me encanta cuando a vos te va bien. Y el ojo se empieza a reventar por la sangre. La envidia, eso no es amor. La envidia y el que se cree más que alguien. El amor no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No, yo me acuerdo que el 14 de enero no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Para eso tiene que haber el Espíritu Santo en tu interior, el amor de Dios y la pureza del Señor. Tito 1 dice que el puro ve todo puro, pero el malvado ve todo sucio. Es como ponerse unos lentes que están sucios, ¿no? Vos vas a ver sucio, pero si te sacás los lentes vas a decir, mirá la vecina la mugre de las cortinas. Limpió el vidrio y dice, no, era el vidrio mío que estaba sucio. Dice Tito, al lado de Pablo, era un poro Tito. Tito decía de que el puro ve las cosas puras. Si yo veo maldad y suciedad, me tengo que preguntar, ¿es el Espíritu que me lo muestra o es mi propia impureza? No se enoja por cualquier cosa, no le pasa la vida recordando. El que ama es capaz de aguantarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que conocemos, todo lo que ahora conocemos, es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. En el día del Señor, cuando llegue el Señor, ¿no? Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar era la de los niños. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Lo que hablábamos ayer con Diego, ¿no? La necesidad de crecer y que las cosas que antes a veces me molestaban, me hacían perder se me volaban los patos, se me volaba la paloma, como decían antes, se te volaba la paloma. Hay cosas que ya no, porque ya crecí, ya tengo esa paciencia, ya, no digo por mí, estoy viendo lo que dice la Biblia. No crean de que ese aplomo, esa paciencia la da el crecimiento en Dios. Porque podés tener mucho conocimiento, podés demostrar que hay santidad en tu vida, pero como le pasó a Ezequiel, cuando Dios ve adentro de tu corazón, puede ser de que sea esforzado. Y Dios te dice, no, volvé al primer amor, volvé a lo que era al principio, que nada te importaba, de que predicabas a todo el mundo, que si había alguien que no estaba alabando, o a veces alguien que está acá al lado mío, él ora más fuerte que cuando yo estoy orando y él está orando, yo me olvido de lo que yo estoy orando, porque lo escucho a él. Pero cuando vos recién entras, no importa que haya un gordo, un flaco, un viejo todo lleno de mugre, oloroso, al lado tuyo, porque vos vas a estar alabando al Señor, a tu Dios. Cuando yo empiezo a ver de los demás, a ver el problema en el otro, no estoy alabando a Dios, estoy juzgando a los que están al lado mío. Y Dios no me mandó a juzgar a nadie, ni Él dijo, vengo a juzgarlo. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor.
el amor. Y dice que esta iglesia era una iglesia pujante que trabajaba. 35 años antes de la carta, esta le escribe Pablo una carta desde su prisión. Aparentemente era la primera vez que estuvo preso en Roma, que lo dejaron salir. Ahí fue donde él escribió la carta de los Efesios, que él le dice, yo conozco, él les dice que todo lo puedo en Cristo que los fortalece. Ustedes son, y le escribe una carta de amor. La carta de los Efesios es una carta que habla del amor, que conocía que los Efesios hacían eso con todos, tenían amor, tenían trabajo, y 35 años después les dice, tengo contra ustedes que se olvidaron de mí. Están trabajando, están haciendo todo y se olvidaron de mí, que las cosas las tienen que hacer para mí. Luego vienen los turcos, los musulmanes, los, ¿cómo se llaman? Los de, que le decían la mano de Dios, los otros guerreros, y la destruyen a Éfeso. Y quedan solamente ruinas, que ahora son monumentos históricos, ¿no? Pero quedan ruinas, la destruyeron, no se arrepintieron, la destruyeron. No, bueno, ya me vas a explicar los que decía la mano de Dios al que los dirigía. Bueno, llegaron y destruyeron destruyeron todo, no se arrepintieron. Por eso es importante escuchar cuando Dios nos habla. Dios es amor, es uno de sus atributos, y es el atributo que está con inmerso en todos los demás atributos, el amor de Dios. Y Dios dice, tengo algo contra ti. Estás haciendo las cosas por amor a vos, por gracia tuya, porque lo estás haciendo porque a vos, haces las cosas porque a vos te gusta de que te alaben, que te halaguen, para hacerte ver. No, las tenés que hacer para mí. Por eso yo lo había puesto, ¿dónde está tu pasión? Al título, ¿no? ¿Dónde está tu pasión? ¿Está puesta en las cosas que estás haciendo o está puesta en el Señor? Todo hacerlo para la gloria de Dios. Si comen, si beben, si duermen, si salen, si entran, todo nuestra vida. Por ahí el mundo puede decir de que somos fanáticos, ¿no? Pero el Señor quiere ese fanatismo hacia Él en manifestación. Y cuando vos haces las cosas para Él, Dios va a bendecir al otro. Así que pensemos si tenemos esto en nuestras vidas. Si lo hacemos, a veces mecánicamente, a veces para nosotros. Yo decía, no. Todo, volver a las primeras obras, las primeras obras. Dios dice que recibiré poder para ser testigos. Y la gran comisión fue, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, háblenles de mí, muestren de que si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Jesucristo es Él y nada más. Él me basta. Él es todo para mí. Volvamos a entender eso, que Él es todo. Las sendas antiguas, exactamente. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos gracias por esta palabra, papá. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que traigas revelación a nuestro corazón de aquellas obras, Señor, que sabemos que van a ser pasadas por fuego y que no hayan sido hechas en hojarasca o en madera, sino que las hayamos hecho para ti, Señor, para tu gloria. Y si en algo estamos equivocados, te rogamos, Señor, que nos muestres para poder cambiar, para poder arrepentirnos y ser nuevamente nuevas criaturas, nacer de nuevo como vos lo hablaste, Señor, en la Biblia, y ser nuevas criaturas y tener un encuentro personal, profundo contigo todos los días. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y todos aquellos que no han podido venir, que tu reino se establezca en sus vidas y te puedan conocer de verdad, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre. Gracias. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.